Bienvenido a esta nueva clase. Este día te voy a mostrar cómo tú puedes hacer holding en criptomonedas. Ahora, el holding que es una especie de inversión mediano plazo, como cuando tú compras acciones, con la diferencia que el holding tiene una visión un poco más corto plazo con respecto a la acción. Cuando uno compra acciones, intenta ver el beneficio de aquí a 5, 10 o 20 años. El holding es un poquito más corto, hablamos de un año o 2 años, ¿ok? Entonces, el día de hoy te voy a compartir mi estrategia gratuitamente para que sepas cómo yo hago holding, cómo yo tomo las decisiones en el mercado y cómo yo también tengo mis inversiones en criptomonedas para yo así ver beneficios. La primera vez que yo hice holding fue en el año 2019. Fue una apuesta de suerte prácticamente porque yo decidí entrar en criptomonedas. En ese momento no se llamaban meme coins como ahora. Decidí tradearlo, invertí ciertos dólares y una vez que se disparó el precio, más o menos quintupliqué la inversión como mínimo. Como mínimo. Yo creo que no, fueron como 10 veces más de lo que yo había invertido. Para darte un ejemplo, si yo había invertido $50, había ganado 500, pero fue lo mínimo, ¿sí? Subió bastante, decidí liquidar mi holding y recuerdo que hice ese dinero en aproximadamente 4 o 5 meses, pero sin hacer nada. Una de las cosas que me encanta del holding, si tú no sabes nada de esto, es que no tienes que estar pendiente de la operación como tal. No tienes que estar pendiente de un trade, no tienes que estar pendiente de un stop loss, ni de que se te vaya la confirmación. Es mucho más relajado, es mucho más tranquilo y por ende, de manera irónica, aunque operas mucho menos, por supuesto, tienes menos inversiones, generas mucha más rentabilidad y con más tranquilidad y más relajado porque no tienes que estar pendiente de la pantalla ni de que el mercado se te va a ir. ¿Por qué? Porque la principal franja de tiempo que utilizamos para operar y analizar cuando uno hace holding es la temporalidad semanal. Por ende, cuando pasa una vela, en realidad pasa una semana y no tienes que estar todo el tiempo viendo esa vela, ¿cierto? Y la segunda temporalidad más importante que vamos a utilizar también va a ser la de diario, ¿ok? Probablemente bajemos a una temporalidad más, entre comillas, de momentum, como lo puede ser H4, pero vamos a quedar principalmente analizando la estructura y dirección y el momentum flujo de semanal. Así que bueno, sin nada más que añadir, ni introducción que dar, comenzamos con la sesión. Lo que te estoy compartiendo en pantalla ahora mismo es Ethereum, es mi holding en Ethereum. Yo estoy comprando en estas zonas aproximadamente y ya por supuesto vamos profits. Creo, si no me equivoco, como un 20% ya va de profit. La inversión que hice la tengo abierta, ¿ok? Y no es como un trade de trading, o sea, de un broker como tal, ¿cierto? Cuando uno habla de Forex, por ejemplo. Porque la diferencia es que yo en realidad sí tengo el Ethereum. Tengo la fracción de Ethereum. No sé, yo no he perdido nada. Si el mercado llega a caer, por ejemplo, y llega a alcanzar mínimos de los $700, por ejemplo, yo sigo teniendo mis Ethereums. Es un activo. Es como cuando tú compras oro o compras una acción, tú tienes la acción. Ahora bien, tú ganas o pierdes cuando liquidas el valor de la acción o el valor de la cripto. Por ende, si yo, por ejemplo, yo decido liquidar acá, yo voy a estar generando de cada $500, por ejemplo, aproximadamente 300. O tal vez 200 más o menos, ¿sí? Pero mi intención es liquidar aquí arriba, como mínimo. ¿Ok? Entonces, la idea mía es poder quintuplicar o un poco más la inversión que yo hice en función de este holding. Y esto obviamente va a tomar tiempo. Entonces, como vamos a trabajar con una temporalidad un poco grande, que es semanal y también diario, lo más obvio es que no vamos a invertir todo el dinero que hagamos, que tengamos, todo el patrimonio que queramos arriesgar en este tipo de inversiones en un solo instrumento. Tendríamos que diversificar e ir buscando opciones que nos vayan dando a nosotros la posibilidad de poder ingresar a inversiones o ingresar holding y mantenerlo así a largo plazo, ir liquidando de vez en cuando uno y poniéndose dinero en otros holdings, ¿ok? Haciendo algo parecido a lo que es el interés compuesto, que es básicamente tener una rentabilidad, una inversión, ¿cierto? Tener la rentabilidad de esa inversión
juntar ambas y esas ambas volver a invertirlas. Básicamente reinvertir la rentabilidad junto con el patrimonio inicial constantemente. Eso es interés compuesto, ¿ok? Y la idea de hacer holding no solamente es generar ingresos, flujo, cash flow, sino que además es poder tener esta especie de colchón de rentabilidad y de libertad financiera para el futuro, ¿sí? Tiene muchos fines, pero lo ideal es eso, que tú hagas un holding con el fin de poder ir construyendo un colchón que te dé libertad financiera de aquí a un par de años, ¿sí? Entonces, el primer elemento que utilizo para yo hacer mi análisis es la estructura basada en Smart Money Concepts. Ahora tal vez ya te diste cuenta, pero no tengo tantas rayas, no tengo tantos dibujos, ni tampoco tengo un análisis demasiado extenso del tema. Tengo algo que se podría considerar esencial. No digo básico porque no es básico, pero sí es esencial. No pongo un montón de indicadores porque no se necesitan, ¿ok? Y es bastante simple hacer esto. Ahora bien, ¿cómo lo hago? Básicamente analizo la estructura de la siguiente forma. En semanal me voy a observar, voy a poner atención en los máximos. Si la estructura va alcista, y ojalá así fuera, porque si voy a invertir, idealmente es que el precio vaya al alza, ¿cierto? Que sea una estructura semanal alcista. Que los máximos que hayan iniciado correcciones, que a su vez hayan eliminado mínimos del pasado, esos máximos yo voy a marcarlos y los voy a convertir en un mínimo válido, en mínimos válidos, ¿ok? Ejemplo, digamos que esto tomó este mínimo y al tomar el mínimo el precio continúa. Por ende este es el máximo fractal, el máximo fuerte, desde donde el Ethereum necesitó regresar para continuar subiendo. Hasta aquí llegó y este fue el fin del impulso y desde ese entonces el mercado tuvo que regresarse y tomar liquidez del pasado para poder continuar y por ende este es mi máximo válido o fractal. Desde ahí yo voy a marcar mi continuación o con VOS, listo, esperando así el siguiente. Ahora bien, esto es bastante simple, chicos. Una vez que tengo la estructura y digámoslo así, tengo acá el siguiente máximo válido que es el que viene y toma liquidez, ¿ok? Lo que yo voy a hacer es analizar el presente porque probablemente este impulso que es evidentemente semanal, no representa el presente. Este máximo acá se dio en 2021, hace un par de años, ¿cierto? Y estamos acá en 2025, pero seguimos dentro del mismo impulso. Impulso, retroceso, impulso. Entonces, una vez que ya el precio regresa, lo que yo hago es comenzar a analizar el presente. En otras palabras, como la estructura interna, ¿sí? Entonces, el precio toma liquidez. Llegamos a una zona pivote en la que el precio comienza a respetar en compra y ventas, se mantiene consolidado, sale de la zona, ¿cierto? Se mantiene alcista, regresa y dijimos, bueno, el precio idealmente tiene que tomar liquidez. Recuerdo que más o menos hace un par de meses atrás estábamos analizando esta consolidación en el Ethereum y dijimos, bueno, el precio idealmente para que continúe subiendo y alcance los 5.000 aproximadamente, el máximo los 5.000, primero debería de tomar liquidez. Eso es una de las cosas que estamos esperando. Y por ende, bueno, lo que terminó pasando es eso. El precio comenzó a retroceder y tomó liquidez. Del mínimo, salió de la consolidación, pasó a mitigar un punto de interés. No lo respetó, pero sí tomó su punto de liquidez, su mínimo. De hecho, fueron estos mínimos de acá, ¿cierto? Y el precio comenzó a continuar alcista. Tuvo una reacción semanal, ¿cierto? Ahora bien, evidentemente esta reacción que vemos acá, ¿cierto? Son varias semanas. El mercado hace esto, reacciona y estamos hablando de que pasó desde el 7 de abril a la fecha, el 19 de mayo, ¿cierto? Pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, casi 2 meses para esperar esta alza, ¿ok? Ahora bien, una vez que tengo el presente de cómo el mercado lo está haciendo, yo alcancé a entrar justamente en esta oportunidad, en un punto de interés, en una zona de descuento, era una especie de order block, aquí, bueno, era en realidad order flow, ¿vale? Entonces tenemos una zona de order flow acá, que es como un order block grande, entre comillas, ¿sí? Y decidimos entrar en compras, ¿vale? Pero
si tuviéramos que hacerlo justamente ahora, lo haría de la siguiente manera. De hecho, para seguir reinvirtiendo en Ethereum, tendríamos que bajar a diario y analizar la estructura subinterna de diario. Si en diario no vemos las confirmaciones y el mercado no nos entrega una estructura clara en diario, podríamos bajar a H4, pero no más que eso. ¿Sí? ¿De qué manera lo podríamos hacer? Por ejemplo, en diario, una vez que el mercado genera el impulso, probablemente esta estructura va bajista todavía, no ha hecho un cambio de carácter en diario, pero lo que sí ha hecho es romper un máximo y hacerlo con cuerpo. Lo que vamos a observar igualmente dentro de este impulso es el momentum. ¿Sí? Ok, una vez que tú analizas la estructura semanal, vas a enfocarte en el presente y vas a analizar el momentum que puede ser en diario o H4. El momentum, ¿qué significa? Algo muy simple, y es que en el presente el mercado, el precio, tenga uno de los dos comportamientos. Si el mercado se está moviendo así en el impulso presente, generando altos más altos, ¿cierto? Luego regresando, tomando mínimos y continuando, esto acá es un momentum alcista, ¿ok? Si el momentum alcista además va acorde a una estructura alcista semanal, podríamos operar ese momentum como si fuera una estructura reglamentaria, ¿sí? O sea, es decir, esta zona de acá. Idealmente esto tiene que verse en dos temporalidades, diaria y H4, ¿ok? Entonces tendríamos que analizar este comportamiento y ver si realmente el mercado está respetándolo. Pero si vemos que después de la reacción en compra tenemos un momentum bajista, es decir, el precio estaba creando bajos más bajos, está tomando máximos, creando nuevos mínimos, ¿cierto? Y claro, en el presente el precio hizo un impulso, ¿vale? Y está haciendo esto. En ese impulso que vemos acá, que es esta zona de acá, ¿cierto? No vemos un momentum alcista, sino que solamente vemos un momentum bajista. No conviene operar, no conviene hacer inversión ni poner dinero en holding hasta que veamos que el precio realmente está cambiando el momentum y se está alineando con la temporalidad externa o mayor, ¿vale? Lo que tendrías que ver en realidad es algo más bien como esto. Claramente el precio mientras va cayendo te va a ir dejando una estructura interna bajista, evidentemente, ¿cierto? Pero una vez que el precio reacciona aquí, tú deberás de ver ya en esto un comportamiento alcista, un momentum alcista. La intención, ¿ok? Que el precio de verdad te muestre que el precio quiere tomar liquidez y avanzar hacia arriba. Pero muchas veces eso no pasa. Muchas veces vas a ver lo contrario, vas a ver que el precio en esa caída va tomando liquidez, ¿cierto? Luego el precio impulsa y claro, va a impulsar así, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Eso no quiere decir que vaya alcista, no. Está teniendo una continuación de alzas, pero está acumulando mínimos. ¿Cuándo se decide realmente que la estructura es alcista? Cuando el precio regresa a tomar los mínimos y continúa alcista. Es decir, se alimenta de los mínimos para continuar subiendo. Pero si regresa, rompe los mínimos y continúa creando nuevos mínimos o nuevos bajos, quiere decir que en realidad el momentum es bajista y no alcista. Así que la tarea de nosotros cuando hacemos holding es analizar si en el presente el momentum de diario o H4 va alcista o va bajista, obvio, posterior a la toma de liquidez semanal o posterior a la mitigación de un order block o punto de interés semanal, ¿ok? No en cualquier lugar, debe ser posterior a la mitigación de un punto de interés o posterior a la toma de inducement. Ejemplo, mira. En semanal, el precio lo que hace, número uno, es tomar liquidez. Toma inducement y además de eso sale de la consolidación y toma los mínimos de la consolidación. Así que el mercado está tomando liquidez. Segundo, lo que hace es mitigar un punto de order flow y también order block, que es toda esta zona de aquí. ¿Listo? Entonces hace dos cosas. Mitiga punto de interés, toma su liquidez, toma además liquidez semanal, liquidez de consolidación.
Y posterior a eso es que analizamos la posibilidad de reentrar analizando la temporalidad menor, en este caso H4 o diario, viendo el momentum. Pero no se hace en cualquier lugar, se hace posterior, recuerda eso, posterior a la mitigación de un punto de interés o posterior a la toma de liquidez o neutralización de una zona de inducement, ¿vale? Antes de eso no, tenemos que esperar que el precio llegue a una zona de interés semanal para así hacer holding, ¿sí? Vamos a H4. Vamos a analizar la estructura de H4, vamos a sacar el indicador de sesiones y vamos a analizar solamente este extracto para ver si el momentum es bajista o es alcista. Para ser alcista, recuerda, el mercado tiene que avanzar tomando mínimos y creando nuevos máximos. Vamos a ver si esto se da. Una vez que el mercado toma liquidez, ¿cierto? Estamos hablando de esta zona. Hace un impulso, retrocede, hace un impulso, retrocede, toma mínimos, continúa. ¿Ok? Hace un impulso, retrocede, hace un impulso, retrocede, al retroceder toma mínimos menores internos, continúa. Hace un impulso, retrocede, hace un impulso. Ya estamos acá. Hace un impulso, retrocede. Esto no nos muestra estructura alcista, no. Acá toma este máximo, regresa, toma un mínimo y hace un alto más alto. Y aquí estamos hablando de una estructura más alcista. Este máximo, mejor aún, viene, regresa, toma el mínimo y hace, ¿cierto? Continúa alcista, pero no supera todavía el máximo anterior. Por ende, esta estructura como tal, este flujo es alcista, no porque está creando altos más altos, sino porque el precio llega a un punto en el que se cansa de subir, por así decirlo, el impulso, toma una pausa, regresa, toma mínimos y continúa subiendo. Eso en realidad demuestra la tendencia alcista. No solamente que el precio esté creando nuevos máximos. No es esto, ¿sí? Si tú, por ejemplo, haces esto de marcar en cada máximo un BOS y el precio hace un alto más alto, un higher high, ¿cierto? Y haces un BOS nuevamente, ves que el precio regresa, toma tu mínimo y marcas un choch, por ejemplo, ¿cierto? Y tú haces eso y luego el mercado hace un alto más alto, marcas otro choch, ¿vale? Y tú haces eso y dices, ok, o sea, el mercado hizo un rompimiento hacia el alza ahora nuevamente y luego el precio vuelve a romper tu mínimo y marcas otro choch y cosas así, lo estás haciendo mal. Eso no es smart money, ¿sí? Esto no es smart money, esto tampoco es un quiebre de estructura, estos no son BOS, si tú vas y marcando por aquí, ¿cierto? BOS, marcas por ejemplo acá otro BOS, eso no es Smart Money Concept, ni tampoco creo que ni siquiera sería ICT, a lo que enseña ICT, ¿sí? En realidad los BOS se marcan desde el máximo que toma liquidez. ¿Ok? En este caso, ¿cuál sería un BOS? Déjame te explico. Este máximo recién es el que regresa y toma liquidez. ¿Ok? Acá. Entonces, este máximo es el que viene, toma mínimos y el precio hace que continúe. Este impulso es el impulso institucional. Este de acá. Porque sí, hay peces gordos de las criptomonedas, no solamente son personas, no son gamers solamente que compran criptos. No, también hay gente, hay instituciones grandes que hacen holding en cripto. ¿Vale? Entonces no solamente hay traders minoristas. Y acá, por ejemplo, en este último impulso lo que faltó fue liquidez. No sé, al dejar una zona libre de liquidez, dejamos solamente este mínimo, es el único punto que tendríamos de nosotros para tomar liquidez. Así que acá el precio necesita tomar liquidez. Así que regresa, toma el mínimo y continúa. Y probablemente toma más de un mínimo. ¿Sí? Continúa alcista. Entonces, acá lo que realmente estamos esperando nosotros es un nuevo BOS en H4. ¿Ok? Esa es la estructura interna menor. O sea, ya cuando hablamos de holding, hablamos de estructura menor. ¿Ok? Y dentro de este impulso
probablemente tengamos también una estructura alcista, o tal vez no, probablemente una estructura bajista o un momentum bajista, debido al comportamiento que el mercado está entregando. ¿Ok? Entonces tendríamos que analizar también este impulso de acá, si el mercado claramente está creando nuevos máximos, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, pero lo que va a determinar, recuerda bien, que si sea una estructura alcista o bajista, es lo que pasa después de la toma de los mínimos o después de la manipulación. Si después de la manipulación el precio continúa con la tendencia, en realidad están llevando una estructura institucional alcista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá todavía no tenemos el mínimo válido, el mercado puede continuar cayendo. ¿Sí? Tendríamos que pasar a analizar el último mínimo válido, en este caso podría ser este de acá, el H4, ¿cierto? Tendríamos que ver eso con calma. Pero, de hecho creo que sí, ¿vale? Creo que sí, porque acá el mercado recién da el choch reglamentario en H4. Así que probablemente este sea el mínimo de H4. Así que podríamos buscar la oportunidad de compra, ya que el mercado marcó el fin del impulso, de este impulso, ¿vale? Ya acabó el impulso. Lo que puede pasar ahora es que el precio continúe de una, porque ya tomó liquidez, o puede que requiera más liquidez de mínimos anteriores, y como no hay un mínimo cercano, es probable que continúe cayendo hasta mitigar alguna zona de order flow o tomando liquidez de algún mínimo de acá. Probablemente esta línea de tendencia tome mínimos, regrese a la zona de interés, a la zona pivote, y así después continúe nuevamente alcista. ¿Ok? También puede pasar eso. Hay dos posibilidades. En lo personal, pienso que el Ethereum tiene que caer todavía un poquito más, debe regresar a tomar un poquito más de liquidez antes de continuar alcista, pienso yo. Pero lo que pienso yo es irrelevante lo que el mercado decide hacer. Si el mercado decide continuar alcista, justamente ahora lo va a hacer, y yo no tengo idea de qué es lo que va a hacer realmente, ni nadie tiene idea absoluta de lo que el mercado va a hacer. ¿Ok? Lo que sí debes tener claro es qué hacer cuando el precio está cumpliendo con tus parámetros y con tu setup. Si se da el setup, tener claridad de la decisión que tú vas a tomar. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Estamos en Bitcoin. En el ejemplo del Bitcoin es también muy sencillo. El precio es desde este máximo que acaba el impulso diario, regresa, toma liquidez de este mínimo. No basta con eso, se impulsa, y te das cuenta, el mercado no reacciona tanto a las mitigaciones de order blocks, reacciona más a la toma de los mínimos. Si te das cuenta, el mercado toma este mínimo, reacciona en compra, excelente, toma este mínimo, reacciona en compra, toma este mínimo, reacciona en compra. En realidad acá lo que nos importa es que haya reaccionado a este mínimo, porque este era nuestro mínimo de liquidez válido. ¿Sí? Esto era liquidez en H4, ¿sí? En diario, perdón. ¿Ok? Toma liquidez y se impulsa. Acá inicia el impulso, donde acaba cuando ya el precio no tiene para continuar. No tiene más liquidez para continuar, y es cuando ya necesita regresar y tomar liquidez de los mínimos. ¿Ok? Ahí es cuando acaba ya el impulso. Es decir, una vez que el mercado tomó este mínimo, es cuando ya sabemos que este impulso de acá acabó. ¿Vale? Que en realidad todo este impulso inicia desde aquí, acabó acá arriba, ¿vale? Y ahí terminó. O sea, el mercado regresa, toma liquidez, se impulsa, no alcanza a romper con cuerpo, no puede seguir, así que retrocede un poquito más y toma este mínimo, y probablemente viene a mitigar algún punto de interés, o a llenar imbalance, o a llegar a alguna zona de order flow, y así continúa alcista hasta lo que vemos ahora, que recién el precio confirma el VOS. En el presente, para poder hacer holding, idealmente el precio debiera estar en una zona de descuento, ¿sí? Idealmente en alguna zona de por acá, ¿cierto? Que el precio regrese y comience a tomar liquidez y esté dentro de una zona de descuento, es decir, una zona de Fibonacci del 50% o del 78%, ¿vale? Pero no lo hay. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos la estructura interna, es decir, la H4, para ver el momentum. Y en cuanto al momentum, vemos que sigue siendo alcista,
e inclusive después de que el precio haya confirmado el BOS en diario. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos el precio hace un impulso, acaba el impulso, ya dejó de subir, necesita tomar mínimos, lo hace. Recuerda, el precio no está respetando tanto los order blocks, está respetando la liquidez. Toma liquidez, continúa alcista, cierra alcista, termina el impulso, regresa para tomar liquidez, continúa el impulso. Y lo que estamos esperando ahora, chicos, es que el precio regrese, tome liquidez de este mínimo, rellene el imbalance, probablemente mitigue el punto de interés o probablemente no, tome su liquidez y continúe alcista. Y probablemente, si tú haces holding, probablemente puedas tomar la oportunidad de, luego de que el precio tome liquidez, comprarlo, comprar una fracción de cripto en Bitcoin y venderlo en el máximo, en los 112.000, por ejemplo, que sería como una especie de holding súper corto plazo, tipo trading. Con la diferencia del trading es que tú pones una orden en la que cual tú configuras un stop loss, ¿cierto? Y un take profit. Pero acá no, porque tú compras en sí el activo, la moneda, la cripto. O sea, es un poco distinto. O sea, es una forma de hacer un H4, sí, de semana a semana. Probablemente si el mercado toma liquidez acá, reciente del objetivo de que la próxima semana estarías haciendo con una especie de swing trading, pero en holding. Y bueno, chicos, esto es un ejemplo de cómo yo voy haciendo holding en criptos. Me gustaría hacer una clase un poco más estructurada de cómo se organiza la estrategia, de cómo se usa el método. Y si te interesa a ti, comenta estrategia aquí abajo en los comentarios, por favor, para así yo saber si hacemos o no esta clase de estrategia para hacer holding en criptomonedas. Te mando un fuerte abrazo y espero que tengas una excelente semana.